Uno de ellos es por obediencia. Al fin y al cabo encontramos a Jesús, el Jesús humanado, el Jesús hombre, que cumple por obediencia este requisito, este rito. En toda la vida de Jesús vimos esa obediencia, esa sumisión al Padre. Cristo, Jesús, vino a este mundo porque el Padre le envió. Se nos dice también en el Evangelio de San Juan, capítulo 6 y 57, dice, así como me envió el Padre le envió y Jesús cumplió por obediencia. Jesús también menciona, mi doctrina no es mía, sino aquel que me envió, refiriéndose al Padre. Jesús sufre hasta la muerte. Y sufre hasta la muerte ni más ni menos para cumplir en obediencia, por sumisión, por voluntad propia, pero al mismo tiempo por obediencia. Recordamos aquellos momentos difíciles en que Jesús se nos dice que estaba en aquel huerto Getsemaní y dice, que pase de mí esta copa. Pero Jesús aún dice mucho más, pero que no sea lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se refería ni más ni menos a la voluntad del Padre. Así que primero encontramos que Jesús obedece y nosotros queremos ser obedientes, por obediencia. Después Jesús lo hace por ejemplo, para darnos ejemplo. En todo momento Jesús quiere darnos ejemplo de cómo debemos de actuar, de cómo debemos de proceder. Pablo menciona, sed imitadores de mí, pero como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Así que el ejemplo que nos deja Jesús cuando es capaz de lavar los pies de sus discípulos uno a uno. Y dice que esto lo he hecho para daros ejemplo, para que vosotros también hagáis lo mismo. En todo momento, Él quiere dar ejemplo de humildad. Y nosotros, siguiendo a Jesús, como seguidores de Jesús, debemos de obedecer y debemos también de dar ejemplo. Y por último, como tercer punto de esta obediencia, ¿por qué queremos ser imitadores de Jesús? ¿Por qué queremos ser imitadores de Jesús? Pues también para recibir esa unción especial, una unción especial. En ese momento trascendente en el cual hemos leído que Jesús fue a Juan el Bautista, y aunque Juan no quería bautizarle, sino pensaba, eres tú el que me tiene que bautizar a mí. Jesús se somete para ser bautizado por Juan. Pero este versículo que hemos leído, dice Jesús después que fue bautizado, el versículo 16 del capítulo 3 de Mateo, después de que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí los cielos fueron abiertos y vino el Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No sé si hoy vosotros vais a recibir, cuando esperemos que salgáis del agua, sobre todo Rafael, que es bastante impotente, ¿no? Bastante grande. Tú, muy bien. No sé si en ese momento vais a escuchar una voz especial de ángeles, pero desde luego el ser obedientes, el seguir el ejemplo que Jesús nos da. Y cómo no, el saber que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. En el momento que creímos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo derrama su unción sobre nuestras vidas. Y vosotros ya lo tenéis, y muchos de vosotros también lo tenemos. Así que, ¿por qué nos bautizamos por inmersión? Para seguir, ni más ni menos, el ejemplo de Jesús, ser imitadores de Jesús, en obediencia, siguiendo ese ejemplo que nos ha dejado, y también para recibir esa unción especial que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas. Muy bien.
pues ahora vamos a tener así una participación de nuestro hermano Eric. Adelante, Eric. Bueno, os pido perdón porque la predicación estaba pensada para esta mañana, entonces no estaba pensada para un culto de bautismos. Si hubiera sido para esta tarde, la habría hecho un poco más diferente. Entonces, en este mediodía no me ha dado tiempo a cambiar muchas cosas, pero bueno, es la palabra del Señor y aún así, pues, tiene poder. Así que esperemos que el Señor nos hable. Deciros también que hace mucho tiempo tenía pensado hablar hoy y tenía muy claro el tema. Y el tema iba a ser el dinero. Pero dijimos, va a ser día de puertas abiertas, quizá no es buena idea hablar del dinero, porque ya bastante se creen que son una secta, no falta darle más razones, ¿no? Entonces ya lo hablaremos otro día. Y otra cosa que se pidió para este día es que si se podía hacer un poco de referencia a la celebración del 500 aniversario de la Reforma. Como sabéis, este martes se celebran 500 años desde que Lutero colgó las tesis en la puerta de su iglesia. No sé qué estáis haciendo vosotros a nivel personal. Yo estoy reservando el parto de mi mujer para el martes. Eso, lo que vosotros hagáis ya es cosa vuestra, ¿no? Pero yo pretendo celebrarlo bien. Bueno, cuando pensaba en un texto que pudiera estar un poco relacionado con la temática de la Reforma, me vino a la mente una imagen que usa mucho el profeta Ezequiel, que es la de que Dios cambia un corazón de piedra y pone un corazón de carne. Entonces, bueno, estaba pensado leerse la lectura, no sé si la tenéis, la podéis poner. Vamos a leer unos versículos en Ezequiel 36, del 24 al 20, bueno, en adelante. Y dice así: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Pensaba que este era un texto fácil de relacionar con la Reforma porque si pensamos en la iglesia de esa época nos podemos imaginar un poco a una iglesia con un corazón de piedra. Todos sabemos un poco más o menos por qué surgió la Reforma, lo veremos un poco más adelante, pero me parecía fácil hacer este paralelismo. El texto lo hemos leído. También en el mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 11, dice unos versículos muy similares. Habla de también cambiar un corazón de carne por un corazón de piedra por un corazón de carne. Sea cual sea el texto, la promesa es la misma. Dios iba a cambiar a su pueblo. Leo los versículos que preceden al texto que hemos leído. Dice así: el Señor se dirigió a mí y me dijo: cuando los israelitas vivían en su tierra, la profanaron con sus malas acciones. Su manera de vivir era para mí algo sucio y repugnante. Entonces descargué mi ira sobre ellos por los asesinatos que cometieron en el país y por la manera en que lo profanaron adorando a los ídolos. Y en castigo de sus malas acciones los dispersé entre los demás países y naciones. Pero en todos los pueblos a donde llegaban ofendían mi santo nombre, pues la gente decía: estos son el pueblo del Señor, pero tuvieron que salir de su país. Entonces me dolió el ver que por culpa de Israel mi santo nombre era profanado en cada nación a donde llegaban. En primer lugar vemos que Dios le explica a Ezequiel las causas del castigo de Israel. Este pueblo había sido más bendecido que cualquier pueblo de la tierra. Había visto al Señor actuar, tenía la palabra que Dios había transmitido al ser humano, pero aún así se apartaba con muchísima facilidad. ¿Qué ocurría entonces? O sea, no solo estaban apartados de Dios,
sino que encima, allí donde iban, a las otras naciones, estaban dejando mal a Dios, porque se estaban comportando peor que la gente que vivía en esos países. Entonces la gente pues les veía y dice, ¿estos son el pueblo de Israel? Porque aunque no creían en Dios, sí que sabían que Dios había actuado en ese pueblo, o creían que tenían un Dios poderoso que les había sacado de Egipto. Entonces, al comportarse de esta manera, estaban despreciando, dejando mal el nombre de Dios por todas las naciones. Y me hacía pensar que lo mismo pasaba en la época de la reforma, previa a la Reforma. ¿En qué se había convertido la Iglesia? ¿No se suponía que la Iglesia tenía que ser la luz del mundo? En cambio, la Iglesia se había convertido en un nido de corrupción, lleno de mentiras, de codicia, autoritarismo, amenazas, manipulación, como los gobiernos de aquella época o incluso peor que algunos. Sería injusto pensar que toda la Iglesia era así, no es verdad. Habían grupos que sí que intentaban seguir la voluntad de Dios y seguir su palabra, pero la Iglesia en general, sobre todo centrada en Roma, no se comportaba como tenían que hacer unos hijos de Dios, los que seguían a Jesucristo. Por lo tanto, estaban haciendo lo mismo que el pueblo de Israel. Estaban dejando en mal el nombre de Dios allí donde estaban. La Iglesia se suponía que tenía que ser la luz del mundo, pero en vez de traer luz, estaba trayendo oscuridad. Y es fácil criticar a cristianos de otras épocas, pero seguramente si nosotros hubiéramos sido de esa época, hubiéramos hecho lo mismo. ¿Y por qué lo sabemos? Pues porque hoy también hacemos lo mismo muchas veces. ¿Cuánta gente está desengañada de Dios por culpa del testimonio de los cristianos? Muchas veces nuestro testimonio es penoso. ¿Para qué van a creer? ¿Para ser como nosotros? Para eso me quedo como estoy. Ayer justo hablaba en el trabajo con una compañera y me decía, pero a ver, ¿cómo lo que dice la Biblia, cómo va a ser bueno si la mayoría de cristianos son falsos, son hipócritas, son un poco todo de fachada, pero en verdad no creen? O sea, la Biblia no puede estar diciendo cosas buenas. Entonces, en parte le di la razón, le dije, sí que es cierto que la mayoría de los que dicen ser cristianos no lo son. No. ¿Pero por qué no lo son? Porque no saben lo que pone la Biblia. La Biblia no es que diga cosas malas, pero si la gente no conoce la Biblia, pues no va a poder hacer lo que dice la Biblia. La gente tiene muchas excusas para no creer en Dios, pero no les debemos facilitar el trabajo. Muchas veces ven en nosotros hipocresía, falsedad, intolerancia, odio. Tenemos que ser diferentes y hoy más que nunca. Y ahora mismo en este país en el que estamos también, porque el Señor nos está dando una oportunidad de oro a nosotros, a la Iglesia, a ser de testimonio y a ser luz en lo que está ocurriendo. ¿Y la estamos aprovechando bien? Piensa en lo que han estado viendo de ti tus conocidos esta semana. ¿Están viendo moderación, paz, autocontrol, amor, compasión, perdón? ¿O están viendo fanatismo, cabezonería, insultos, discusiones, orgullo? ¿Qué están viendo de ti? Si tu amor por una bandera, por una constitución o por un territorio, si tu amor por una nación o por otra te está impidiendo amar a tu hermano, tienes un serio problema, y es que tienes un corazón de piedra. Y si no cambias, este corazón de piedra te va a alejar de Dios para siempre. Lo cierto es que todos tenemos un corazón de piedra hasta que el Señor nos lo cambia. Absolutamente todos. Nuestros bautizados, no todavía, próximos bautizados, están aquí en parte porque han reconocido que ellos tenían un corazón de piedra y que el Señor se lo ha cambiado y les ha puesto un corazón de carne. Y esto es lo que quieren expresar públicamente. Así que os felicito. La Biblia lo deja muy claro. Dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Así lo escribió el rey David en los Salmos y también nos lo recuerda Pablo en Romanos 9.
Nadie es bueno sino solo uno, Dios, dijo Jesús. Nadie es bueno. Tú tampoco y yo tampoco. Todos tenemos un corazón de piedra hasta que Dios nos lo cambia. De piedra era el corazón de Israel también, pero Dios le hizo una promesa. Él cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne. También lo hizo así en la Reforma. Dios no se mantuvo al margen, no se mantuvo alejado del mundo. Él dispuso que la Iglesia cambiara su forma de hacer las cosas, o al menos los que estaban dispuestos a cambiar. Como hemos leído, el texto hace hincapié en que es Dios el que toma la iniciativa de este cambio, del cambio que necesita su pueblo. El profeta recoge las expresiones tan tiernas de Dios y dice: os reuniré y os haré volver a vuestra tierra. Os lavaré con agua, os limpiaré de todas vuestras impurezas, os purificaré del contacto con vuestros ídolos, y pondré en vosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de vosotros ese corazón duro como la piedra y os pondré un corazón dócil. Y observamos en todo momento que es Dios el que se preocupa de su pueblo. Los haría volver a la tierra, los limpiaría con agua pura, los purificaría, les daría un corazón nuevo. A pesar de la rebeldía del pueblo, de lo mal que se han comportado con Dios, Dios se muestra paciente y trata con amor a su pueblo. Y Dios sigue haciendo esto hoy en día. A todos aquellos que han creído en su mensaje y le obedecen, Dios los cambia y les da una nueva vida. Jesús lo llamó nacer de nuevo, como hemos escuchado esta mañana. En su conversación con Nicodemo, le dijo: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pablo dice que a los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. En 2 Corintios 5:17 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todos estos pasajes y muchos más nos dan la idea de que es necesaria una transformación de la persona para reconciliarnos con Dios. Es lo que llamamos la conversión. Pasamos de ser desobedientes y rebeldes contra Dios a amarlo y a obedecerle a Él y a su palabra. Ahora, ¿cómo se produce este cambio? Nicodemo tenía un poco de problema, no acaba de entender. ¿Podrá un hombre ya grande entrar en el vientre de la madre y volver a salir? Claro que no. Mi hija es muy pequeña, pero la barriga de mi mujer ya no tiene mucha más capacidad. Un hombre mayor no podía entrar. Era una pregunta muy absurda para Nicodemo. Le estaba costando entender lo que Jesús le quería decir. Lo más importante de las personas está en el interior. No es algo que podamos ver o tocar, sino aquello que es interno, el corazón, el alma. Sabemos que este cuerpo es temporal, que se caduca, que se estropea, pero el alma es eterna. Es por eso que el cambio importante se produce internamente, en lo espiritual. Obviamente, si hay un cambio interno, se va a producir una transformación tan profunda que exteriormente se van a ver evidencias. Pero las evidencias no es que los feos pasan a ser guapos, ni los que huelen a sudor huelen a rosas. La manifestación exterior de esta transformación es el cambio del estilo de vida. Esto es lo que viene señalado en los dos textos a los que me he referido y que decíamos al principio. El Señor dice que cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne y que entonces vivirán de acuerdo con mis leyes y decretos y los pondrán en práctica. Ezequiel 11:20. Y esto es importante porque lo que van a hacer nuestros hermanos esta tarde no es solo una muestra de arrepentimiento. No, bautizarse significa decir estoy arrepentido de mi vida, pero también significa decir que me comprometo con Dios, me comprometo a obedecerte y a vivir como tú quieres. Ya no quiero vivir como vivía antes, sino quiero vivir según tu palabra. Perdón. Como decía, el cambio se produce en el interior, pero sus efectos no son estériles en la vida del creyente. El que se ha convertido lo sabrá por su forma de vivir.
Primera de Juan 3 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo. Ahora, esto no quiere decir que no vayamos a pecar nunca, ¿verdad? Pero sí que quiere decir que no vamos a llevar una vida de pecado, una vida que desagrada a Dios. La clave de esta transformación interna es que pasamos de odiar a Dios y a ser rebeldes a vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Jesús le recordó a sus discípulos en Juan 15, los versículos 14 y 16. Dice: ¿vosotros sois mis amigos? ¿Sí qué? Si hacéis lo que yo os mando. Dice: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Y la clave de este versículo es: os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. No estamos aquí para hacerle un favor a alguien de vez en cuando, o para parecer buenos los domingos en la iglesia. Jesús nos envía a que demos fruto y que ese fruto permanezca. Yo no tengo mucha idea de cultivar, pero es posible que alguien vaya al campo con unas semillas, las tire, se vaya a casa y a los meses vuelva y el árbol haya crecido bien y ya tenga fruto. Bueno, a los meses o a los años, pues lo más probable es que no. Para plantar es necesario un trabajo previo. Un trabajo al sembrar y un trabajo posterior para cuidar esa semilla y cuidar lo que está creciendo, si queremos que esa semilla dé fruto y que el fruto permanezca. El cambio que el Señor produce en las personas es en lo más profundo, en el interior, pero es una transformación tan grande que es imposible de ocultar. Y aquí me quería parar un momento y reflexionar un poco más sobre lo que significó la Reforma protestante, porque esto que acabamos de decir está muy relacionado con ello. Uno de los problemas graves que tenía la Iglesia en esa época es que estaba más fijada en aspectos superficiales que en los internos. Es como si alteraran el orden de lo que debía ocurrir en verdad. Ellos creían que una persona debía hacer buenas obras, comprar indulgencias, ir a misa, confesarse a un cura, orar a los santos, a la Virgen, y que si hacía estas cosas, entonces la persona sería buena y como era buena, Dios la salvaría. Bueno, he dicho que lo creían en esa época, pero básicamente es lo que creen hoy en día también. Y esto es un error de concepto muy grande. Esto es totalmente contrario a lo que dice la Biblia y es un insulto para la obra de Jesús. La pregunta surge entonces: si estos eran los que creían en Dios, ¿cómo pudieron alejarse tanto de lo que Jesús había enseñado? El problema es que habían desplazado la Biblia del lugar que le correspondía. Ese fue el error más grande que podían haber cometido. Al conceder la misma autoridad a las enseñanzas y las tradiciones de los hombres, la Iglesia Católica, al conceder la misma autoridad a lo que los hombres enseñaban y a las tradiciones que a la palabra de Dios, la Iglesia se desvió completamente de lo que Dios quería para ella. Le estaban básicamente dando la misma autoridad a Dios y a los hombres. Y eso es completamente incompatible con lo que enseña la Biblia. La adoración de los santos, de María, las indulgencias, todos esos errores doctrinales vienen por un profundo desconocimiento de lo que la Biblia enseña, o porque habían otros intereses y no interesaba lo que la Biblia enseñaba. La Reforma es un movimiento que pretende dar un golpe de timón y cambiar el rumbo que la Iglesia había tomado. Este fue un cambio brusco. Mucha gente se quedó por el camino, pero era necesario. El gran éxito de la Reforma es el de devolver la Biblia a su lugar, de volver a centrar la fe en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios está donde le corresponde, en la base de nuestra fe, entonces todo lo demás se va colocando en su lugar. Lutero fue movido por Dios a dar ese salto. Él al principio no pretendía reformar la Iglesia. Cuando hablamos de las 95 tesis, no tenemos que imaginarnos como
un papel donde Lutero descubría todas las vergüenzas de la Iglesia Católica, sino eran básicamente una crítica a la venta de indulgencias. Pero Lutero seguramente seguía creyendo en el purgatorio, seguía creyendo en una especie de autoridad papal al principio. ¿Qué cambió en él? ¿Qué cambió en Lutero? A pesar de que él tenía estas creencias, él dejó que la Biblia cambiara sus creencias. Él puso la Biblia en el centro de su fe y dejó que la Biblia corrigiera sus tradiciones, sus razonamientos humanos, sus supersticiones, todo. En definitiva, eso, Lutero puso a la Biblia en el centro de la fe del creyente. Y Dios le fue cambiando. Le quitó su corazón de piedra y le puso un corazón de carne, porque no lo olvidemos, Lutero también tenía un corazón de piedra igual que lo hemos tenido tú y yo. Sola Escritura es uno de los lemas de la Reforma. Solamente la Escritura tiene autoridad para la fe y la práctica del cristiano. Y esto no es algo que se inventó Lutero en esa época, sino que es algo que se respira en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia, esto de aquí, es la palabra de Dios. Es lo que Dios ha querido que nosotros sepamos sobre Él. Así que cuando quieras escuchar la voz de Dios, abre la Biblia. El siguiente versículo lo sabemos de memoria, pero es clave para la vida del creyente. Segunda de Timoteo 3:16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. Toda la escritura, toda, no solo la que me guste o la que sea más fácil, toda es toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y me gustaría que te preguntaras esta tarde, ¿qué lugar ocupa la Biblia en tu vida? ¿Es algo central o es un satélite al que miro de vez en cuando? ¿Cuánto te esfuerzas por leerla? Es muy fácil venir aquí, cantar 4 canciones, escuchar media hora al predicador, si es que lo merece, pero Dios no va a cambiar tu corazón de piedra por hacer estas cosas. Puede ser el más simpático, el que más trabaje, el que más asista, pero todo eso es inútil, es basura, si la palabra de Dios no es el centro de tu vida. Hay un pasaje muy interesante en Ageo 1, del 12 al 14, y dice lo siguiente. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En estos versículos vemos que es la voz de Dios lo que transforma a las personas. Dice que Zorobabel oyó la voz de Dios, Josué también, Ageo habló por mandato de Dios y Dios les dijo: yo estoy con vosotros. Escuchar la voz de Dios es lo que produce el cambio en las personas. A veces, cuando estamos mal, oramos a Dios y le decimos: Señor, cámbiame, necesito que me cambies. Entonces, cuando cambie, podré leer la Biblia, te dedicaré más tiempo. Pero no va así. El cambio viene a través de la palabra. No es para llegar a la palabra, sino es a través de ella. No esperes que nazcan en ti milagrosamente unas ganas locas de leer la Biblia. Si te quedas esperando a que éstas aparezcan, te vas a morir esperando y te quedarás con tu corazón de piedra. ¿Os suena la canción que le cantamos a nuestros hijos sobre leer la Biblia? ¿Alguien la sabe? Y ora cada día, ora cada día, lee la Biblia. Muy bien.
¿Y por qué si se la cantamos a nuestros hijos no lo hacemos? ¿Les estamos engañando? ¿No nos extraña si se van de la iglesia o si creen que somos hipócritas? Tenemos que ser consecuentes también con lo que le enseñamos a nuestros hijos. Lee la Biblia aunque estés cansado, aunque te dé pereza. Lee la Biblia aunque no tengas tiempo. Si no tienes tiempo para leer la Biblia, duerme menos. Vive más cansado, pero lee la Biblia. Si no quieres leer la Biblia, tu corazón sigue siendo de piedra y de piedra se quedará para siempre. Romanos 10:17 dice: así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. No hay fe en Jesús si no es a través de su palabra. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo? El mensaje de Cristo es que tú y yo tenemos un corazón de piedra. El principio de su predicación fue este: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca, en Mateo 4:17. Eso es lo primero que le predicó a las gentes. ¿Y qué sentido tenía empezar así? Ahora, imaginaos que a mí me llaman para una entrevista en una tienda. Yo voy a la entrevista, doy una vuelta por la tienda y lo primero que hago en la tienda es ponerme a decir las cosas que tienen mal, lo antipáticos que son los vendedores, lo malo que son sus productos. ¿Qué harían en esa tienda? Me dirían, vete. Bueno, se pensarían que estoy loco y entonces me dirían, vete de aquí. ¿Qué le habríamos recomendado nosotros a Jesús para empezar su ministerio? Oye, Jesús, mira, seguro que tienes razón con esto de arrepentirnos, pero sería mejor que empezaras hablando, pues, de lo bueno que eres, de la misericordia de Dios, de lo que nos espera ahí en el cielo. Entonces luego, cuando ya los tengas enganchados, si tienes confianza con ellos, pues les vas diciendo, oye, pues arrepiéntete de esto, o esto que haces está mal. Les vas dejando caer el tema y si no se ofenden, entonces ya se lo acabas de decir bien. Pues no es como empezó Jesús. Jesús empezó su ministerio llamando a la gente a arrepentirse. ¿Y por qué empezó así? Pues porque es lo primero que necesitamos saber. No nos podemos acercar a Dios si no nos arrepentimos de cómo hemos vivido. Lo primero que Jesús quiere que sepas es que tu vida está sucia y es repugnante a sus ojos. Quizá no lo es a los tuyos, pero eso no importa. Jesús quiere que sepa lo malo que eres para que puedas apreciar la grandeza de lo que Él ha hecho por amor a ti. ¿Y qué hizo Jesús? Colosenses 2, 13, 14. Vosotros estabais muertos en vuestros pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Todo aquello de lo que me tenía que arrepentir, todo el mal que yo he hecho y que haré en el futuro, todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, todos los frutos de mi corazón de piedra, fueron cargados voluntariamente por Jesús en la cruz. Toda la culpa que yo tenía fue arrebatada de mí y puesta sobre Él, quien sufrió el castigo que yo merecía sufrir. Jesús me limpió y me purificó, no con agua pura, como leíamos al principio, sino con su sangre. Yo estaba muerto y Él me dio vida. Jesús cambió el corazón de piedra que yo tenía y me dio un corazón de carne que le quiere amar y que quiere vivir según su palabra. Y lo mismo puede hacer contigo. Todo tu pecado, todo lo que te separa de Dios, Jesús lo cargó y lo anuló en la cruz. Entrégale hoy tu vida y deja que cambie tu corazón. Nadie te ha amado tanto ni te va a amar tanto en toda tu vida. Jesús murió en la cruz por amor a ti. No lo rechaces. Y esto es lo que ellos han creído y por eso han venido esta tarde aquí a bautizarse. Si están aquí es para decir que se han arrepentido de la vida que han tenido, que son nuevas criaturas y que quieren declarar públicamente sus vidas que
quieren declarar públicamente que Jesús es el Señor de sus vidas y que quieren vivir para Él. El pueblo de Israel tenía un corazón duro y necesitaba la intervención milagrosa de Dios para cambiar de vida. La Iglesia de Dios también ha tenido el corazón de piedra en muchas ocasiones y ha necesitado la intervención de Dios para cambiar su forma de actuar, y lo sigue necesitando. Lutero inició un movimiento que ha tenido una repercusión histórica inimaginable en esa época. Que el mundo pudiera cambiar tanto porque a una persona se le ocurrió pegar 2 o 3 papeles en la puerta de una iglesia. ¿Os imagináis lo que Dios puede hacer cuando alguien tiene fe? Eso habla de su grandeza. No creamos que nosotros somos diferentes de los de aquella época que necesitaban ser reformados. Nosotros también un poco hemos hecho nuestro sistema de indulgencias, aunque ahora son un poco más modernas, entonces no quedan tan mal, pero las seguimos teniendo. A veces es necesario un cambio brusco. Si intentamos hacerlo poco a poco, con cuidado, sin que no se note mucho, seguramente lo que haremos es dejarnos arrastrar por la corriente y acabar donde Dios no quería. La reforma fue un cambio brusco de dirección, pero era un cambio necesario. Un giro brusco en nuestras vidas también puede provocar desorden, puede hacernos perder amistades, nos obliga a trabajar más, a esforzarnos, pero vale la pena cuando hemos enderezado el barco y navegamos en la dirección correcta. Tengamos también siempre en mente que necesitamos centrar nuestra vida en lo que encontramos en la palabra de Dios. Hasta que no lo hagamos, nuestro corazón seguirá siendo duro como una piedra. Y quiero acabar con Ezequiel 11, 19 al 21. Dice: yo les quitaré ese corazón duro como la piedra y les daré un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Entonces vivirán de acuerdo con mis leyes y decretos y los pondrán en práctica. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Que el Señor os bendiga. Gracias, Eric. Ahora vamos a pasar